Bueno, vamos a ahora continuar con nuestro mensaje. El título del mensaje de hoy es El que no aprueba al impío. Estamos llevando la serie Acceso Directo basada en el Salmo 15. Es el mensaje número 7 y yo quiero que abra su Biblia en Salmos 15, versículo 4. Salmos 15, verso 4. El versículo 1 dice: ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y el verso 4 nos dice la siguiente característica de aquel que tendrá acceso directo a la presencia de Dios, y es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hasta ahí vamos a leer esta parte del versículo. Este texto o esta característica de aquellos que podrán acceder al tabernáculo de Dios o morar en el monte santo de Dios, habla de cómo deben ser nuestras relaciones personales con los no cristianos. Este es un punto importante sobre lo que debe ser nuestro vínculo con personas que viven en desacuerdo con los principios de Dios. David está tocando un punto muy importante. Aquel que podrá acceder al tabernáculo de Dios es aquel que no aprueba el estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios. Y dice el texto, sino que honra a los que desean agradar a Dios. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Debemos ser cuidadosos acerca de nuestra, y escuchen la palabra que voy a utilizar. Debemos ser cuidadosos acerca de nuestra asociación con aquellos que mantienen valores y creencias que la Biblia descalifica. Por ejemplo, Noé y Enoc son ejemplo claro de hombres que no tuvieron asociación con malas compañías. Yo debo ser cuidadoso de elegir a quienes permito que influyan en mi vida. El mal camino comienza con malas compañías. Y todos conocemos este famoso dicho: mejor solo que mal acompañado. Y no solamente la Biblia lo afirma, sino que la misma ciencia lo confirma. Un estudio llevado por la Universidad de Buffalo, Nueva York, asegura que las relaciones están estrechamente ligadas a la salud, tanto física, mental y espiritual. Este estudio, realizado entre 200 jóvenes durante un periodo de 2 años, comprobó que cuando los jóvenes dejaban amistades que eran una mala influencia, mejoraba considerablemente su salud, su estado emocional, y se sentían más plenos con respecto a sí mismos. La palabra de Dios me enseña que yo debo, como cristiano, delimitar las malas influencias de mi entorno. Las personas y las cosas que nos rodean provocarán un efecto para bien o para mal en mi vida. Los contextos en los que nos movemos diariamente pueden ser unos grandes catalizadores para malas compañías o para grandes enemigos. El lugar donde vivo, por ejemplo, donde trabajo, la tecnología, los compañeros de trabajo, la familia, los vecinos, mis contactos en redes sociales, el viajar en camión, la gente con la que me relaciono cotidianamente, todo esto en conjunto va a ejercer una influencia inevitable en mi vida, ya que va a contribuir a formar un entorno sobre el que me voy a mover diariamente. Y ese entorno
va a colaborar o competir, inspirar o deprimir, nutrir o envenenar, fortalecer o debilitar, alegrar o entristecer. Es la manera como va a influir en mi vida. Por esa razón, muchas de las cosas a las que nos exponemos diariamente no son buena influencia, no son buenas compañías. Y tengo que establecer límites. Por ese motivo, tú debes seleccionar a quienes te van a acompañar en el camino de la vida. Un proverbio chino decía lo siguiente: detrás de un hombre talentoso siempre hay otro hombre talentoso. Es probable estar rodeado de personas incorrectas que te van a llevar a lugares equivocados y a conductas inapropiadas. Y casi todos hemos visto, por ejemplo, equipos donde las personas tienen que desempeñarse en un lugar que no es para ellos, que ejercen en el lugar equivocado y con el equipo equivocado. Por ejemplo, un contador forzado a trabajar en recursos humanos no será tan eficiente como pensamos. O un delantero de fútbol que tiene que jugar como portero tendrá sus grandes deficiencias. Un guitarrista que deba tomar el lugar del baterista. Son casos que ilustran lo catastrófico que puede ser no estar en el lugar ni con las personas correctas. Y lo mismo es con respecto a las relaciones personales. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes estás asociándote? El no estar con las personas correctas va a traer malos resultados. Tener personas correctas en nuestras vidas es esencial para el desarrollo firme de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestra salud espiritual, emocional. Amistades correctas traen honra a quienes fielmente siguen al Señor, es lo que el salmista está diciendo. Esta historia sobre un hombre llamado Charlie Plumb, quien fue un piloto liberado el 18 de febrero de 1973, y él continuó su carrera en la Marina. Tuvo un incidente años después de haber regresado a los Estados Unidos, ya que marcó su vida sin duda alguna durante su tiempo en prisión. Un día él, dice, y su esposa estaban comiendo en un restaurante cuando un hombre se acercó a su mesa y les dijo: ¿usted es Charlie Plumb? Usted, le dice este hombre, usted voló aviones de guerra en Vietnam. Este hombre, el piloto, sorprendido, lo mira y le dice: así es. Pero usted, ¿cómo sabe esta información? Lo que usted está diciendo es cierto. Dice, estaba en el escuadrón 114 de tal equipo, dice, a usted lo derribaron, le dice. Usted se lanzó en paracaídas y así cayó en manos enemigas. Continuaba el hombre describiendo detalles que nadie más sabía. Y luego le dice, y pasó 6 años como prisionero de guerra. Este expiloto miró al hombre todavía aún más asombrado, tratando de identificarlo, de reconocerlo, pero no pudo. Y le dice, ¿cómo usted sabe todo eso? ¿Cómo usted conoce detalles que no muchos conocen? Y el hombre lo mira y le responde, yo fui quien preparó su paracaídas. Charlie Plumb estaba asombrado, porque todo lo que se le ocurrió hacer en ese momento fue ponerse de pie y darle la mano a este hombre, darle un fuerte abrazo y decirle lo mucho que él estaba agradecido con aquel hombre desconocido que había preparado correctamente su paracaídas para que él pudiera salvar su vida. Este piloto le dice a ese hombre, debo decirle que he hecho muchas oraciones dando gracias por esos ágiles dedos, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de darle las gracias personalmente. ¿Qué hubiera pasado si la Marina hubiera puesto a la persona equivocada
en la posición de preparar los paracaídas. Ese trabajo anónimo y raramente agradecido que algunos hombres llevaron a cabo durante la guerra de Vietnam salvó muchas vidas. Entre ellas el caso de este hombre de Charlie, que no habría sido posible que él sobreviviera si este hombre no hubiera preparado correctamente su paracaídas. Él no habría sobrevivido para contar esa historia. ¿Qué nos enseña? Nos enseña lo importante que es tener a nuestro lado amistades que preparen el paracaídas cuando somos derribados por los misiles del desánimo, de la enfermedad, de la presión social. Yo quiero ese tipo de compañías en mi vida, ¿usted no? Yo quiero ese tipo de personas que hagan alianza conmigo. Es el tipo de personas con las que yo quiero asociarme. Yo quiero caminar esa senda de la fe con este tipo de amigos que me inspiren a amar a Dios, que me desafíen en mi vida a seguir adelante aunque todo vaya en contra. Que su ejemplo de obediencia a Dios sea para mí una inspiración a no dejar de correr esta carrera de la fe. Yo quiero esa clase de amigos. Ese tipo de personas, yo quiero asociarme con ellos. Que estén ahí para preparar ese paracaídas cuando yo más lo necesite. Y David nos dice, no se asocien con aquellos que desprecian a Dios. Ahora, esto que le menciono ahorita no significa que debamos vivir aislados. No significa que no podamos tener un compañerismo, y escucha el término, por favor, compañerismo, o tener una relación con los no cristianos. No habla de eso. No se trata de rechazar, no se trata de aborrecer, no se trata de discriminar, ni de convivir con ellos. Se trata de no hacer asociación con gente que no ama a Dios. Vemos, por ejemplo, cómo Jesús pasó gran parte de su tiempo con malas compañías, pero ¿con qué fin? Para influir en sus vidas. Él pasó tiempo con prostitutas, con recaudadores de impuestos, pero no para fomentar una asociación, sino para predicarles el evangelio. Él comía con ellos, se sentaba a la mesa con ellos, pero no aprobaba su estilo de vida. No consentía la manera en cómo ellos vivían y pensaban. Por eso a través de la palabra Él corregía, Él enseñaba, Él instruía. Y nunca consentía el pecado en las personas. Al contrario, los llamaba a un arrepentimiento verdadero. Este versículo advierte sobre la clase de amistades que no son precisamente aquellas que te guiarán a ser un mejor cristiano. Esta clase de vida, hablando sobre esa gente que no ama a Dios, esa clase de vida no debe ser atractiva para nosotros, debemos rechazarla. Si la palabra de Dios mora en nosotros, no debemos asociarnos con ellos. ¿Cómo definimos el término asociarnos? Quiero dejarlo más en claro. Asociarnos es una unión de una o varias personas que mantienen un vínculo mental que se establece en ideas, en gustos, en opiniones, en creencias, en sentimientos que terminan conformando una identidad con un fin común. Por ejemplo, la asociación LGTB, ¿qué es lo que están haciendo? Están asociados. Tienen una misma mentalidad hacia el pecado, hacia la inmoralidad. Y luchan por su causa. Entonces, una asociación crea vínculos afectivos de estructura social, cultural, religiosa, sexual, política o moral. Y con respecto a nosotros, no debe haber ese tipo de asociación con los que no aman a Dios. Sobre esto, el Salmo 1:1, acompáñeme ahí por favor, Salmo 1:1.
Este versículo nos habla acerca de la importancia de no asociarnos con los incrédulos en ese sentido. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra que utiliza el Salmo 1, la primera palabra, bienaventurado, está diciendo, bienaventurado es aquel que se asocia con buenas compañías, en resumen. Bienaventurado es aquel que se asocia con hombres sabios. En el hebreo esta palabra habla de uno que es dichoso. Habla de uno que encuentra la verdadera felicidad. La posición de esta palabra al comienzo del Salmo 1 no es accidental, sino es intencional. Y nos da la idea clave de que seguir la instrucción de Dios con respecto a las relaciones personales dará como resultado una vida dichosa, bienaventurada. Resulta muy claro que la estructura del bienaventurado es lo opuesto a perecer o echarse a perder. Y algo que encontramos relevante aquí en este versículo 1 del Salmo, es algo relevante que la primer palabra del Salmo es bienaventurado y la última palabra del Salmo es perecerá. Y esto no fue casualidad y lo encontramos tanto en traducciones al español como también en la Biblia hebrea. Y este bienaventurado y este perecerá en el inicio y al final marca los contrastes de uno y de otro. Por lo tanto, lo que este versículo está advirtiendo es que nos cuidemos de no seguir el consejo de malos. Es decir, esto se refiere a recibir la orientación de aquellos que no aman a Cristo. Implica andar con ellos. Luego encontramos el término camino, que significa conducta. Esto es estar con ellos. Y después encontramos el término silla, que significa posición o un vínculo mental. Esto es sentarnos. La estructura gramática de este verso presenta la idea de no asociarnos con personas que no tienen temor de Dios. El texto, y reitero esto, ponga atención, el texto no sugiere una antipatía sobre aquellos que no viven de acuerdo al patrón bíblico. El vil que se menciona aquí, literalmente, el vil, la palabra que se menciona en el Salmo 15:4, literalmente es una persona que vive de una manera reprobada, que mantiene una conducta inaceptable, alguien que ha tomado la decisión de no honrar a Dios en su forma de vivir. Como lo dice Romanos 1:24, son aquellos que se entregaron a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso la advertencia, cuidado con quién te estás relacionando, con quién estás asociándote. Este verbo ilustra la progresión de una vida en decadencia cuando se tiene asociación y admiración por aquellos que no honran a Cristo. Sea quien sea, sea quien sea. El pecado es progresivo, esto todos lo sabemos. Un pensamiento conduce a un deseo conduce a una decisión y una decisión conduce a una acción. Esto fue lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva. El pecado va a encontrar una vía rápida para acelerar su progreso en el corazón de un hombre que no teme a Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado con quienes nosotros estamos relacionándonos. Este versículo contiene 3 figuras para describir el espiral descendente del pecado en los hombres, que es andar, estar y sentarse. ¿Qué es lo que no hace el bienaventurado? Dice el versículo 1 del Salmo 1. Lo que no hace el bienaventurado es no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarse en silla de escarnecedores. Y vamos a ver la primera parte. No anduvo en consejo de malos, dice. En estos tiempos debemos cuidar a quién escuchamos. Debemos vigilar quién está influyendo en nuestras vidas.
El pecado encontrará una carretera fácil al corazón a través de los consejos de malas compañías. Hay un buen ejemplo en Proverbios 1, 10, 14, solo lo voy a mencionar, no hay tiempo de leerlo. En este pasaje nos habla de que una banda de ladrones se encuentra un joven y comienzan a incitar a este joven a que se una a ellos. Esta banda de ladrones le prometen a este joven que robando y matando se van a enriquecer pronto. Y obviamente la juventud se distingue por ilusión, ¿no? Y el joven, él se ve tentado a aceptar ese estilo de vida. ¿Por qué razón? Porque será aceptado en un grupo. Y qué atractivo es para un joven que anda en búsqueda de amigos, de riquezas y de fama, el poderse relacionar con este tipo de personas que le van a facilitar, entre comillas, ese estilo de vida, o esos objetivos, o esos planes. Sin embargo, el que desea una vida de felicidad verdadera y duradera, no va a seguir ese consejo. Es de lo que nos está advirtiendo el Salmo 1:1. Andar en este contexto tiene que ver con la conducta. No debemos andar en consejo de malos, es decir, no debemos ser orientados con aquellos que no tienen una comunión y relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque nos van a incitar a comportarnos según sus ideas, sus gustos y sus patrones establecidos sobre las normas del mundo que van a moldear malas conductas en nosotros. En ese dilema se encontraba Amnón, que pidió consejo a un amigo suyo llamado Jonadab. Este primero quiso saber por qué su amigo Amnón estaba triste y estaba sin comer. Al oír Jonadab lo que estaba ocurriendo en el corazón de Amnón, que tenía un deseo de estar con Tamar, al oír sus malos deseos, Jonadab, ¿qué hizo? Lo malaconsejó. Fue una mala compañía. Y él le aconsejó que se hiciera el enfermo para que su papá lo viniera a ver y que de ahí él le pidiera a su papá que viniera a Tamar para que le hiciera la comida. Y Jonadab bien pudo haber evitado que Amnón prosiguiera con esos malos deseos, que se resistiera a esa tentación, que se esforzara para hacer las cosas correctamente. Pero ¿qué creen? Jonadab no puso freno, lo incitó, le dio ese mal consejo. Amnón recibió esa mala orientación de este joven, de este amigo. Y saben, el plan funcionó a la perfección. La historia dice que Amnón violó a Tamar y después, ¿qué sucedió? Cuando obtuvo lo que quiso, la repudió, la echó de su casa. Lo que sintió fue odio. Ese era su verdadero sentimiento. Pero ¿qué fue lo que incitó, lo que impulsó esa acción de Amnón? La mala orientación de ese amigo, aparentemente. A lo mejor si Amnón hubiera estado solo, él hubiera lidiado con esos malos pensamientos solamente y no hubiera cometido tal atrocidad. Pero ¿qué sucedió? Recibió la aprobación, el consejo, el impulso de un mal amigo. Y ahí están las consecuencias. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice: huye pues de las pasiones juveniles. Y esto aplica a todos, no solamente a jóvenes. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Invoca, sigue la paz, dice, sigue la justicia, sigue el amor con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y vemos cómo Amnón obtuvo lo que quiso, se sació y prácticamente él obtuvo esa satisfacción como si fuera un animal. Se dejó llevar por sus instintos, recibió el placer y después aborreció. Así que aquel que actúa, es lo que nos dice esta primer parte de este versículo de Salmos 1:1, aquel que actúa a través de un mal consejo,
pronto se verá envuelto en malas obras. Pronto se verá envuelto en situaciones vergonzosas y reprobables. Y aquel que se abandona a sí mismo hacia malas obras podrá terminar su vida en una total apostasía hacia Dios. Esa es la advertencia que está dando el Salmo. Cuando yo sigo la justicia, la fe, el amor y la paz, podré discernir el impacto que puede tener mi asociación con malas compañías. Y me voy a mantener apartado de esas personas que representan un peligro por su mala influencia. Esto es lo primero que hace un hombre bienaventurado. No anda en consejo de los malos. Segundo, el hombre justo no solamente evita el consejo de los malos, sino dice, evita estar en el camino de los pecadores. Evita estar en el camino de los pecadores. Esto marca el siguiente paso de esta progresión en decadencia. El término o la palabra estar sugiere permanencia. Esta palabra es más que andar o sentarse. Le aumenta todavía más sentido ese término que está utilizando aquí David. El vocablo traducido como estar literalmente significa pararse. ¿Pararse dónde? En el camino de pecadores o en la vía de los perversos para emprender el camino por esa ruta. Es lo que está señalando aquí. El corazón se ha determinado qué vía va a transitar en su conducta y de manera habitual, es lo que está señalando aquí. Se ha parado, se ha plantado y ha señalado la ruta que va a tomar en su vida. Ya recibió el consejo, ahora tiene que darle dirección a ese mal consejo. Debe pararse y seguir ese mismo camino. Entonces, caminamos. Cuando nosotros recibimos ese consejo y nos dejamos abrazar por el mal consejo, vamos a caminar esa ruta que es trazada por el consejo de malas compañías, adoptando el estilo de vida de aquellos que desprecian a Dios como un modelo de conducta en santidad. Andar mucho tiempo con alguien influenciará tremendamente tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Por ese motivo debemos cuidar con quién andamos. Debemos cuidar a quién permitimos que esté influyendo, que esté orientándonos, porque de lo contrario, si nos dejamos llevar por el consejo de malas compañías, terminaremos adoptando su estilo de vida y seremos convencidos de que no está mal vivir de la manera como la mayoría lo hace. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos en camino de pecadores, tarde o temprano se nos hará fácil cruzar los límites de aquellas conductas que antes descalificábamos, reprobábamos y repudiábamos. Y terminaremos consintiéndolas y promoviéndolas. Y como dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin límites es débil y será presa fácil de los enemigos. Lo mismo es, una mente sin límites será cautivada fácilmente por los argumentos y por los pensamientos del mundo. Y vendrá el consejo de los malos y te dirá, pero ¿qué tiene que un hombre ame a un hombre? ¿Y qué tiene que una mujer ame a una mujer? ¿Y qué tiene que un ser humano mantenga relaciones sexuales con un animal? ¿Qué tiene? Cuando la mente no tiene límites, cuando no tiene muros, serás cautivado fácilmente. ¿Y qué tiene de malo que te emborraches, que te diviertas con los amigos el fin de semana? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que engañes a tu esposa, que te des placer con otra mujer? Tú respeta a tu esposa como tu mujer, pero tú puedes darte placer por otro lado también. ¿Qué de malo tiene? Y ahí está, siendo cautivado por esos pensamientos fáciles. ¿Qué sucede con los jóvenes? Ustedes pueden tener relaciones sexuales antes de casarse, no pasa nada, disfruten la vida.
y siguen el mal consejo, siguen la orientación de malas compañías. Todos lo hacemos aquí en el salón, no pasa nada, mira, es algo divertido, te la vas a pasar bien, disfruta tu vida. Y a los pocos meses resulta que está embarazada la muchacha. Y ahora viene otra mala decisión. Hay que abortar al bebé. Es que no puede tener un bebé. Es que no puede. Malas decisiones, malas orientaciones. Cuando no hay una mente con límites, con muros, será cautivada fácilmente por los pensamientos, por las ideas, las filosofías de este mundo. Y una ciudad sin muros será una ciudad destruida. ¿Por qué? Porque sin muros no tiene defensa, es vulnerable a todos los ataques, porque no tiene seguridad, no hay estabilidad y no puede protegerse de nadie, de nadie. Tercero, el Salmo dice, sentarse en silla de escarnecedores, es lo que no hace el bienaventurado, sentarse en silla de escarnecedores. Este término o esta tercera parte es todavía más enfática, no solamente porque utiliza el verbo sentarse. Aquí hay dos palabras fuertes, sentarse y escarnecedores. Los paralelos, malos y pecadores que se mencionan previamente en las frases anteriores, se refieren a los justos en términos generales. No sigas el consejo de los malos, no andes en camino de pecadores. Y esa tercera parte dice, no te sientes en silla de escarnecedores. Esta tercera línea de este versículo habla de una transgresión muy clara, muy específica. Los escarnecedores son aquellos que se burlan del justo. Esos son. ¿Quiénes se burlan de los justos en estos tiempos? ¿Quiénes se están burlando de la verdad de Dios, de los cristianos? Por ahí escuchaba hace tiempo un canto, un eslogan que decía un grupo de homosexuales que decían, vamos a ir por tus hijos. No sé si qué tan cierto haya sido, pero el lema era ese. Eso es una amenaza y es una burla. Esos son los escarnecedores de nuestro tiempo. Por darle un ejemplo entre muchas otras, ¿no? Esos son los escarnecedores que se burlan de los justos, se burlan de los que siguen el plan de Dios, de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y actualmente esa sociedad sin Cristo, ¿cómo nos tilda? De tontos, de ingenuos, de retrógradas o de cosas peores. ¿Y por qué nos tachan de esta manera? ¿O por qué tachan al cristianismo desde este margen? Porque mantenemos rectitud, porque queremos vivir santos, porque queremos vivir haciendo lo justo, agradando a Dios. ¿Cuántas veces el mundo no se burla, por ejemplo, de un hombre justo que desprecia, que rechaza las oportunidades de lograr riquezas o placeres ilícitos? Y en la empresa, ¿verdad? En el negocio o en círculos políticos le llaman tonto por no acceder a un soborno. Aquí esta parte del Salmo está refiriéndose a aquellos que se ríen, se burlan de nuestra confianza en un Dios que ellos no pueden ver. Y como dice el Salmo 73:11, ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿A poco hay conocimiento en el Altísimo? Mire, todo desvío al diseño original de Dios, todo desvío al diseño original de Dios es un acto escarnecedor. Llámese homosexualidad, lesbianismo, transgénero, poliamor, lesbianismo, feminismo, machismo, ideología de género. Toda ideología que desnaturaliza al hombre en cualquier grado es una burla. Esos son los escarnecedores. En un extracto de un libro que escribió el autor C.S. Lewis, que se titula Cartas del Diablo a su sobrino, esta novela, el autor escribe algo muy interesante en el capítulo 9. Mire, esta novela se trata de un demonio experimentado llamado Scrutopo, que está
entrenando y capacitando a su sobrino llamado Urugario, un demonio inexperto, novato. En las cartas, el diablo es el padre de ambos, Scrutopo y su sobrino, y a Dios se le llama el enemigo. Con relación a los placeres, y obviamente esto incluye el placer y la desorientación sexual, en el libro se dice lo siguiente. Scrutopo escribe a su sobrino lo siguiente: yo sé, le dice, que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, refiriéndose a Dios, no nuestro. El enemigo creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni un solo placer. Es la conversación entre los demonios. Todo lo que podemos hacer es incitar a los seres humanos a gozar de los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos, en formas o en grados que él ha prohibido. Es decir, refiriéndose a una distorsión del diseño de Dios. Y de lo que está hablando aquí, esos son los grupos de escarnecedores que alteran, que desvirtúan, que tergiversan todo lo que Dios ha creado. Así es como vive nuestra sociedad actualmente, haciendo la obra de Satanás. Y leemos en este versículo 1 del Salmo 1 que el vocablo hebreo que se traduce como silla, en el Salmo 107:32, ese mismo vocablo se utiliza como una reunión, o se utiliza el vocablo reunión. Así también se puede traducir este término silla. Entonces, lo que está diciendo David es que sentarse en una reunión de escarnecedores es participar con ellos en la planificación de fechorías. El que goza de la presencia de Dios es aquel que no sigue el ejemplo de los malos y mucho menos confabulándose con ellos. Esta es la actitud de regodearse con malas compañías. Y cuidado cuando te sientas cómodo con personas que no tengan un patrón bíblico. Ten mucho cuidado cuando te sientas relajado en conversaciones impropias, indecentes. Pon límites. Elige, determina quién quieres que esté influyendo en tu vida. Porque de lo contrario, si no estableces límites, en poco tiempo tú vas a estar dispuesto a romperlos. Tú vas a estar dispuesto a ceder. Tú vas a estar dispuesto a moldar tu pensamiento y tu mente al sistema del mundo. Y al rato dirás, sí es cierto, ¿qué tiene de malo? Realmente Dios es muy exigente, Dios es muy estricto, Dios limita nuestra libertad, Dios no quiere que seamos felices. Ese fue el argumento de la serpiente en el Edén. Y vemos cómo el hombre escarnecedor, en el contexto que se está presentando aquí en el versículo 1 del Salmo 1, busca distorsionar el orden natural de las cosas. Convierte lo santo en inmundo, lo limpio en sucio, y como podemos leer en Romanos 1:27, claramente aquí se ejemplifica, las mujeres se rebelaron sobre la forma natural de tener relaciones sexuales, teniendo relaciones sexuales unas con otras. Los hombres, dice Pablo, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Jeremías 15:17 dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me sentí solo porque me llenaste de indignación. En otra versión, escuche cómo dice esta versión, nunca me asocié a gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Este verso marca esa postura que Jeremías tomó de decir, yo no participé de aquellas prácticas, opté por quedarme mejor solo que rodearme de personas
que están haciendo mal, personas que están burlándose de Dios, que reprueban el diseño de Dios, que descalifican la voluntad de Dios. No estés triste. Hombre, mujer, jóvenes, no estés triste si no tienes muchos amigos. Es mejor que estés solo, teniendo el favor de Dios, que rodearte de cientos y de miles de compañías que te van a arrastrar a una rebelión de la voluntad de Dios. A eso se está refiriendo el Salmo 15. ¿Quién podrá entrar en el tabernáculo de Dios? Aquel que no aprueba la conducta indecente de los hombres, que sabe marcar límites. Por eso la persona piadosa no se sienta con los burladores, evita asociarse con los que se burlan de Dios, evita crear vínculos con los blasfemos, con los ateístas, con los incrédulos. Escuche, vínculos, asociaciones. No importa cuán prósperos sean, no importa cuán amigables sean, no importa cuántos millones de seguidores tengan en sus redes sociales, no te dejes impresionar por ellos. Dice la Biblia, la gloria del hombre es como la hierba. ¿Qué pasa? Se marchita fácilmente, florece solamente un instante, pero termina marchitándose y termina en el fuego. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Proverbios 13:1. Y escuchen, hijos, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entiéndase burlador como escarnecedor. Cuando no ponemos límites, iremos de mal en peor, porque como dice el versículo 1 del Salmo 1, porque primero solo escuchamos el consejo de los malos y decimos, no tiene nada de malo, pero ¿sabes qué va a suceder? Van a influir en ti y después tratarás o marcarás una ruta para andar en sus caminos y por último terminarás sentado reuniéndote con ellos para escarnecer, para burlarte de los justos, de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, del diseño de Dios en todas las áreas, matrimonio, familia, sexualidad. Cuidemos nuestras vidas, iglesia. Cuidemos nuestras vidas, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos nuestra integridad, con quién estamos relacionándonos. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago está hablando de asociación. Asociación. El tener una asociación con malas compañías solo demuestra el apego a la vida que llevábamos antes de ser cristianos. Es una mentira y una falsedad decir que una persona puede ser cristiana sin haber marcado límites de malas compañías, sin no haber roto esa asociación con malas influencias. Hay un cambio en nuestra manera de vivir. Hay un cambio en nuestra forma de relacionarnos ahora con la gente. ¿Por qué? Porque ahora repudiamos todo aquello que Dios repudia. Ahora rechazamos todo aquello que Dios rechaza. Repudiamos la mentira, repudiamos el egoísmo, repudiamos la falsedad, repudiamos la idolatría, repudiamos el chisme. Y amamos todo lo que Dios ama. Amamos su verdad, amamos la justicia, amamos su paz, amamos su bondad, amamos la amabilidad. Y Pablo nos dijo en Efesios 4:17 que no vivamos como vivíamos antes de que conociéramos a Cristo. Y aquí claramente está diciendo, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y entre eso, marca los límites
en cuanto a la asociación que podemos tener con malas compañías, con esos malos consejeros. Yo no estoy diciendo que no tengas conocidos, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no busques mantener una relación con tus compañeros de trabajo, es inevitable. Pero sí que marques límites, que no tengas asociación con ellos, que no les abras la puerta para que te orienten, para que influyan en ti. Porque yo no te estoy diciendo que debes irte a vivir a una isla remota, allá en el Pacífico, ¿verdad? Para estar lejos de los impíos y no contaminarte. No. Las malas asociaciones echan a perder los buenos planes. No te esfuerces en querer demostrar, de verdad, hay muchos que se justifican y se esfuerzan en querer demostrar que tener una asociación con malas compañías no les va a perjudicar. Y hasta algunos cristianos se jactan y dicen, no, es que tú no eres tan maduro como yo. Es que tú no sabes lo que yo sé. No. Cuando un joven cristiano se asocia libremente con un grupo de jóvenes que tienen como hábitos el robar, terminará siendo impulsado a hacerlo también, para no ser rechazado. Como leímos el ejemplo de Proverbios 1, 10 y 14. Y ahí estarán esos malos amigos, esas malas amistades que se mostrarán en apariencia de piedad. Y fíjate los argumentos, le dirán, mira, esto solamente lo hacemos para divertirnos. Además, es una manera fácil de ganar dinero sin lastimar a nadie. Y van a decirte, mira, robar pequeñas cosas de las grandes tiendas no es tan malo. Ellos ni se dan cuenta, ni les afecta. Y empiezan a influir en tu mente y en tus pensamientos. Y al rato ese joven, ¿en qué se va a convertir? En un ladrón. De lo que yo estoy hablando aquí es que no puedes perder el sentido de integridad con malas amistades, con malas compañías. Esas amistades sin principios, ni ética, ni temor de Dios, inevitablemente van a influir en tu vida. Terminarás adoptando una actitud mental, adoptarás los puntos de vista que te van a impulsar a pensar como ellos, a sentir como ellos, a participar con ellos. Mire, ¿cuántos casos no conocemos del impacto que han tenido malas compañías en muchos? De verdad es increíble. ¿Y sabe cómo comenzó todo? Todo comenzó con una plática trivial, un encuentro casual. Y después, en una vagancia, como robar algo de la tienda chiquito y salir corriendo. Y ese pequeño hurto insignificante fue la semilla para un homicida, para un violador, para un hombre adúltero. Cuida con quién están asociándose tus hijos. Cuida tú como esposa con quién te estás asociando donde vives. Hombre, cuida con quién te asocias en el trabajo. Que tómate una, mira, no te va a pasar nada, vente, emborráchate con nosotros, diviértete. Sal de la opresión del matriarcado, ¿verdad? Ay, sí me entienden, esos son amigos. Y al rato, tu vida es un desastre. Pierdes a tu esposa, pierdes a tus hijos, pierdes tu familia. Todo por seguir el consejo de los malos. 1 Corintios 15:33, y ya estoy terminando. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, yo tengo la clara convicción de que los buenos amigos son una de las más grandes bendiciones para nuestra vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué razón? Porque ellos pueden impedirnos que caigamos en muchos males. Porque ellos nos impulsan en nuestro curso, nos orientan correctamente, son una brújula para nuestras decisiones.
estableciendo el patrón bíblico, porque ellos nos van a dar un consejo en el momento preciso, porque ellos nos van a impulsar hacia arriba y hacia adelante. Un amigo habla con la verdad, es honesto, es sincero, pero por el bien de la persona a la que ama. Pero un mal amigo es una mala influencia en todo sentido. En todo sentido. Un mal amigo será un peso que continuamente nos estará jalando hacia abajo y que nos va a encadenar a este mundo y que nos va a oprimir. Esa es la consecuencia general de ese tipo de compañías. Mire, los buenos descienden al nivel de los malos, son fáciles de corromper, pero qué difícil es que los malos puedan elevarse al nivel de los buenos. Y hay un principio que dice que aún una piedra se rompe con un continuo goteo de agua. Y así es la influencia de las malas compañías. Tú puedes sentirte como una roca, pero ese goteo constante un día te va a romper, un día te va a fracturar. Elegir nuestras amistades tiene que ver con tus perspectivas de vida. Si te casas o si te casaste, es muy probable que tú escogiste a tu mujer o a tu esposo entre ¿quiénes? Entre tus conocidos, ¿no? Entre tus amigos, con quien te relacionabas, con quien andabas. Por ejemplo, si Jeroboam, el hijo de Josafat, él no hubiera entablado una amistad con la familia de Acab, lo más seguro es que no se hubiera casado con la hija de este mal rey, su suegra Jezabel, imagínense. ¿Y todo por qué? Por asociarse con malas compañías. Ahora, sobre esto tú puedes preguntarme, pero pastor, ¿qué clase de amigos debo escoger? Bueno, no habrá muchos, ciertamente, bajo estos parámetros, no habrá muchos, pero los pocos que tengas te van a bendecir grandemente. Escoge amigos que beneficien tu alma. Escoge amistades, compañías que realmente tú puedas aprender a respetar. Amigos que tú quieres tener junto a ti en tu lecho de muerte. Que cuando tú no estés, tú sabes que van a velar por el bienestar de tu esposa o de tus hijos, que van a estar atentos a lo que puedan necesitar cuando tú faltes. Amigos que vivan lo que la Biblia enseña y que no tengan miedo de hablar de ella contigo, que no se avergüencen del Evangelio. Amigos de los cuales no te avergonzarás cuando venga Cristo. Sigue el ejemplo que el salmista te muestra cuando él dice, Salmo 119, 63, compañero yo soy, dice, compañero yo soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Esos son los amigos que tú debes escoger. Es lo que el salmista está diciendo en el Salmo 15:4. Honra a los que temen a Dios. Que ese sea tu círculo cercano. Esas personas valiosísimas que a lo mejor no tienen ni mucho dinero, ni son famosos, ni importantes, pero guardan los mandamientos de Dios. Y te van a impulsar, te van a inspirar, te van a animar, te van a ayudar a ser un soporte, una columna en tu vida cuando estés pasando tiempos difíciles. Y recordemos las palabras de Salomón en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Esa palabra quebrantado también significa será destruido, será arruinado. Y termino con esta historia que ilustra precisamente la apariencia piadosa que pueden tener las malas compañías, pero a fin de cuentas, en una situación crítica revelan lo que verdaderamente son. En esta historia habla acerca de un sargento del ejército y un soldado que estaba haciendo un entrenamiento de supervivencia en las montañas rocosas. Mientras se abrían paso en el bosque, de repente se encontraron con un enorme oso pardo enojado que estaba a punto de atacarlos, un oso furioso.
Rápidamente el sargento se sentó, se arranca sus pesadas botas de excursionista, saca sus tenis deportivos de su mochila, se los pone, se los comienza a abrochar rápidamente, y el soldado, mirando la escena, observando, asombrado, le dice: Señor, perdóneme. ¿Qué hace? ¿Usted cree realmente que va a poder correr más rápido que el oso? Y este hombre, el sargento, lo mira y le dice: bueno, soldado, yo no me preocupo por correr más rápido que el oso. O sea, realmente yo tengo que correr más rápido que usted. Y así son las malas compañías. El que se junta con necios será quebrantado, será avergonzado. Y así son las malas amistades. Les confiamos nuestra vida y todo, y realmente cuando más los necesitamos, ellos ya tienen los tenis puestos para correr. Y quedamos abandonados, quedamos solos. Y la idea de esto es que aprobar el estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios va a traer consecuencias sobre tu vida. Tú no puedes confiarle tu vida a un sargento como el de esta historia. Sería ridículo. Pero eso mismo hacemos cuando confiamos nuestra vida a malas compañías, a hombres necios, hombres insensatos. El mundo puede tener buenas intenciones, pero su estilo de vida es contrario a los principios de Dios. Y si en algún momento yo tengo una pérdida dolorosa en mi vida, yo no quiero a ese amigo que venga y me ofrezca una cerveza para aliviar mis penas. Yo quiero un compañero de milicia que me abra la Biblia y me dé una palabra de parte de Dios. Una palabra que me fortalezca, que me recuerde que Dios es mi consolación, que Él está conmigo, que no tema a lo que el enemigo pueda hacerme, que Dios es mi amparo y mi fortaleza. Esas son las compañías que yo elijo para mi vida. Son las compañías con las que yo quiero transitar el camino de la fe. Y cada uno debe elegir con quién va a transitar esta vía de la fe. Elige correctamente. Hay consecuencias de todas nuestras decisiones. Por eso el salmista en el Salmo 15:4 que dice: ¿quién podrá entrar en el tabernáculo de Dios? ¿Quién podrá morar en el santo monte de Dios? Aquel que se alegra con los que honran a Dios. Aquel que tiene asociación con aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que se deleitan en la ley de Dios, que no se cansan de confiar en el Señor. Yo elijo tener ese tipo de amistades. ¿Y usted? Esas son las personas con las que yo quiero caminar. Así que dígale al de su lado ahí, si tiene alguien: elige bien, elige bien. No te asocies con malas influencias. Pero tampoco se trata, y reitero este punto, tampoco se trata de rechazo. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita conocer y escuchar la verdad de Dios. ¿De boca de quiénes? De los redimidos. Y es importante y necesario también tener esa relación con las personas que no aman a Cristo, para poderles predicar el Evangelio. Que Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Tu palabra que hoy nos instruye